y estudios que hice un día de estos, que leyendo la Biblia encontré el pasaje del profeta Jeremías, el cual se ubica en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 25, que me permito leerles. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida, dice Jeremías. Repito, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida, dice Jeremías. Lo primero que llamó mi atención, y ahora seguramente a ustedes también, es ese término, satisfaré, porque a la verdad, en más de 6 décadas y resto de vida que tengo, nunca le había escuchado, le había puesto atención así. Por eso me puse a revisar en los diccionarios y encontré que la forma correcta del futuro simple del verbo satisfacer es satisfaré. El verbo satisfacer es un verbo irregular y se conjuga como hacer. Por lo tanto, las formas correctas del futuro son satisfaré y satisfarás, y no satisfaceré ni satisfacerás. De modo, hermanos, que la palabra dicha, aunque suene rara, es correcta. Bueno, no voy a pretender dar una lección de español, pero esa aclaración la hago como una curiosidad para aquellos que, como a mí, me resultó peculiar esa palabra, que aunque pequeña, contiene una promesa gigantesca en realidad. Pero bien, queridos hermanos y hermanas, más allá de la gramática, quiero decirles que ese versículo vino a mí como un bálsamo, como un susurro de Dios diciéndome: yo veo tu alma cansada y no solo la veo, la voy a saciar, dice la palabra. Y hoy, partiendo de ese pasaje, vengo aquí ante ustedes, hermanos, con esa palabra que sé que viene directamente del corazón de Dios. No es una palabra adornada ni rebuscada en realidad, pero sí una palabra necesaria. Porque estamos viviendo, hermanos, tiempos donde el cansancio que muchos viven ya no es solo físico, sino que es también del alma. ¿Cuántos aquí pueden decir: pastor, estoy agotado, pero no por el trabajo, sino por la vida misma? Y es, hermanos, que a muchos les pasa o nos pasa que tenemos días en que nos levantamos y no sabemos qué vamos a hacer o cómo vamos a seguir, con qué fuerzas vamos a continuar. Hay momentos donde muchos están en la iglesia y cantan, oran, sirven en algún ministerio, pero por dentro están secos o marchitos o marchitas. Y en muchas personas hay cansancio emocional, espiritual. Hay personas que sonríen externamente, pero por dentro se sienten marchitas. Pero, hermanos, por favor, escúchenme bien. Dios no ignora el cansancio que tenemos, ni el cansancio físico, ni el cansancio de nuestras almas. Ese pasaje, hermanos, ese que hemos leído, lo que dice es que nuestro Dios dará satisfacción al alma cansada y además saciará a toda alma que esté entristecida, a usted y a mí. Repito, Dios dará satisfacción al alma que esté cansada y además saciará, llenará a toda alma que esté entristecida. Hermanos, Dios todo lo ve, todo lo entiende y nos quiere saciar, y Él quiere invitarlos a ustedes, quiere invitarlos a cada uno de ustedes. Quiero que se queden conmigo, hermanos, durante esta predicación, porque no es una predicación más, es una promesa que puede cambiar su condición interior. Quizás estás sirviendo en la iglesia, quizás oras con frecuencia, tal vez vienes fielmente a la iglesia, pero aún así sientes que por dentro estás seco o seca. Sientes tal vez que tienes un agotamiento y no sabes cómo seguir eso, hermano. Pero a usted, hermano, a usted que me está oyendo,
Yo quiero decirle que Dios no ignora su cansancio. Nuestro Dios no ignora nuestro cansancio del cuerpo ni del alma. Y en este día Él no viene a juzgarlo o a juzgarla por estar cansado o cansada. Hoy Dios viene para saciarte, viene para llenarlo o llenarla a usted de nuevo, y viene para restaurar lo que en usted está quebrado por dentro. Por eso, hermanos, es que hoy los invito a que no se desconecten mentalmente, ya que esta no es una predicación más, es una promesa de restauración y una palabra que puede cambiar su vida desde adentro. Así que, hermano y hermana, yo hoy le pido que abra su corazón como si fuera una tierra seca y sedienta que espera la lluvia, y dígale a nuestro Dios: aquí estoy, Señor. Mi alma está cansada, pero sé que tú me puedes saciar. Y queridos hermanos y hermanas, para comprender la profundidad de esta promesa, es decir, de esa promesa que dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida, necesitamos ver en qué momento fue dicha esa palabra. Y necesitamos ver el contexto en el cual Jeremías, el profeta, la recibió. Esto no fue escrito en tiempos de alegría o de bonanza. No fue en medio de paz ni de prosperidad. Fue en uno de los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Dios. El profeta Jeremías no fue llamado a predicarle a un pueblo feliz. Fue enviado a una nación en ruinas, desobediente y quebrada espiritualmente. Su tarea, la tarea de Jeremías, fue anunciar juicio, pero también consolar en medio del dolor. Jeremías 31:25 es una promesa de consuelo y renovación divina para aquellos que están agotados y afligidos. Y hoy es una promesa para nosotros si estamos en esta misma condición. En esencia, Dios se compromete a ofrecernos alivio y satisfacción en los momentos en que nos sintamos abatidos, ya sea por el cansancio físico o por la tristeza emocional. Y escuchen esto bien, por favor, hermanos. Jeremías fue perseguido, fue burlado, fue encarcelado. ¿Y por qué? Por obedecer a Dios, por decir la verdad. Por eso fue encarcelado. Él no habló lo que el pueblo quería oír, sino lo que Dios le mandó a decir. Y por eso Jeremías sufrió, y sufrió profundamente. El profeta Jeremías no era un hombre que profetizara en tiempos de prosperidad. Él fue enviado por Dios en uno de los peores momentos de Judá. El pueblo se había alejado, habían caído en idolatría, injusticia y rebeldías. Y Jeremías fue llamado a hablar verdad, aun cuando nadie quería escuchar esa verdad. Imaginémonos el contexto real. Jeremías perseguido, encarcelado, ridiculizado por predicar lo que Dios le dijo que hiciera. Y en medio de todo, en medio de ese caos, de esa destrucción y del exilio y de la muerte, Dios le da palabras de restauración. El profeta Jeremías enfrentó numerosas pruebas y tribulaciones debido a su llamado a profetizar la destrucción de Jerusalén y el reino de Judá. Sus pruebas incluyeron oposición, rechazo de su propio pueblo, persecución, encarcelamiento y burlas. Dicen que era calvo. Además dicen que experimentó la angustia por el pecado de su pueblo y la inminencia del juicio divino. Jeremías enfrentó la resistencia de líderes religiosos, de reyes y del pueblo en general, los cuales no querían escuchar sus mensajes de advertencia y juicio. Él fue acusado de traición y desánimo y sufrió ataques físicos y verbales. Fue encarcelado en varias ocasiones por sus profecías. Fue objeto de burla y desprecio por su mensaje y por su apariencia, como dije, y lloró amargamente por la condición espiritual de su pueblo y por la inminencia del juicio de Dios, y se sintió solo y aislado por la oposición a su mensaje. Hermanos y hermanas,
En realidad no podríamos hablar en el lapso que tengo asignado en esta mañana de todo lo que se refiere a Jeremías. Y a la verdad, para hablar completamente de él y de su libro, quizás requeriríamos meses o años en realidad, pero solo quiero hoy, para que valoren bien el estado en que él se encontraba, leerles el pasaje más conocido de ese profeta, el cual se encuentra en Jeremías 38, versículo 6, que les leo de la siguiente manera. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno, en el barro. Me imagino que con esta lectura han podido ustedes visualizar mentalmente al profeta Jeremías dentro de ese pozo o cisterna llena de barro, sin agua, con frío, con hambre, con miedo, pero sobre todo con desesperanza. Pueden imaginarse, hermanos, una cisterna fría, un pozo oscuro, lleno de barro, sin esperanza, sin consuelo. Y ahí estaba el profeta de Dios hundido, literal y emocionalmente hablando. Jeremías pasó entonces hambre, frío, rechazo y soledad. Y aún así, en medio de esa oscuridad, Dios le habló. Y le habló de restauración, le habló de futuro, le habló de gozo, le habló de esperanza. Aleluya, hermanos. Eso es lo glorioso del corazón de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, resulta peculiar e interesante observar cómo ese profeta que sufre tanto, luego en los capítulos 30 a 33 de ese libro de Jeremías, nos regala lo que los estudiosos llaman el libro de la consolación. Esos capítulos se consideran así porque contienen promesas de restauración y esperanza para el pueblo judío después de la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia, ofreciendo consuelo y un futuro nuevo. Y les invito a que luego lo lean completos, porque hablan de la restauración de Israel, la reunión de sus dispersos y la promesa de un nuevo pacto con Dios, siendo importante para nosotros, ya que en los mismos vemos como un espejo la promesa de restauración para nosotros y la de vigencia de un nuevo pacto con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo relevante es que en esos pasajes se observa que en medio del juicio Dios habla a su pueblo de restauración. En medio del llanto Dios promete gozo a sus hijos. Y ahí, en medio de esas palabras hermosas, aparece el texto base que inicialmente leímos: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Iglesia Monte Hermón, por favor, escúchenme. Dios no esperó a que todo estuviera bien para hablar de restauración. No esperó a que Jerusalén fuera reconstruida. Él, nuestro Dios, habló en medio del desastre. Y así hace hoy con usted y conmigo. Hermano y hermana, Dios no nos habla solo cuando estamos fuertes. Dios nos habla también cuando estamos hundidos o creemos estar hundidos. Dios nos habla cuando estamos en la cisterna o en el pozo de la desesperación. Dios nos habla en medio del cansancio, en medio de la tristeza, en medio de la soledad. Porque nuestro Dios no es solo Dios de los templos hermosos, es también Dios que entra en el fango, que entra a la cisterna, que entra ahí donde hay dolor y desesperanza. Y desde allí nos dice: yo satisfaré tu alma cansada. Hermano y hermana, usted no necesita estar bien para que Dios le hable. Solo necesita estar atento y abierto a escuchar su voz que te dice: no estás solo, no estás sola, no estás olvidado ni olvidada. Yo te vi en la cisterna donde has caído o te empujaron. Y hoy vengo a restaurarte. Aleluya, hermanos. Aleluya, hermanos. Alguien puede decir aleluya. ¿Y saben qué significa la palabra aleluya?
significa alabado sea el Señor. Aleluya. Y es que hoy nosotros, usted y yo, tenemos la bendición de que nuestro Dios en medio de las caídas nos habla de restauración. En medio del llanto nos promete gozo. En medio de la angustia nos habla de alegría. Y no sé si aún, hermanos, han podido disfrutar de las promesas que contiene la Biblia. Porque la Biblia debería llamarse el libro de las promesas, ya que son innumerables. Si vamos, por ejemplo, a Isaías 61, versículos 1 al 3, vemos un racimo de promesas que, enfocándose en la labor de Jesucristo, son para usted, para mí, para todos sus hijos. Promesas que dicen: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, dice Jesucristo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, como usted o como yo, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, como usted y como yo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados a plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos y hermanas, Dios no se olvidó, no se olvida, no se olvidará de su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Recuérdenlo bien, escúchenlo, Iglesia Monte Hermón, nosotros somos su pueblo. Dios no se ha olvidado ni se olvidará de usted ni de mí, nunca se va a olvidar. Y la evidencia de eso son las abundantes promesas que a veces olvidamos, no conocemos o ignoramos. Y solo para refrescarles la memoria, les voy a decir algunas de esas promesas. Jesús está con nosotros, dice la Biblia. Jesús está con nosotros y nada nos dañará. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Por un camino saldrán contra nosotros y por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque estemos afligidos y necesitados, Jehová pensará en nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Están en mis manos, dice el Señor, y nadie los arrebatará de mis manos. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué reconfortante esas promesas. A mí me emocionan y me nutren espiritualmente hablando. Pero bien, ahora hablamos a tratar de desglosar esa promesa contenida en ese pasaje leído al inicio. Es decir, lo revisaremos por partes. Revisaremos esa promesa leída al comienzo, como partiendo un pan en pedazos para alimentar nuestros corazones con esa palabra. Por ese motivo, vamos a ver varias verdades que surgen de ese versículo contenido en 31:25, para que podamos entenderlas, atesorarlas y aplicarlas a nuestra vida. La primera de esas verdades es que Dios ve el cansancio del alma de sus hijos. Dios ve el cansancio que hay en su alma. Y si releemos ese versículo, observamos que la Biblia nos dice: satisfaré al alma. Perdón, si vemos el pasaje, vemos que la Biblia no dice satisfaré al cuerpo cansado, sino que dice satisfaré al alma cansada. Porque hay un cansancio, como dije, más profundo que el físico.
Podemos dormir 8 horas, pero si nuestra alma está agotada, nos levantaremos igual de vacíos y cansados. Pero Dios nos dice, yo satisfaré. Es decir, Él reconoce nuestro estado, no lo ignora, no lo minimiza. Él lo ve y dará satisfacción a nuestras almas. De modo, hermanos, que esa parte de la frase se refiere a la restauración de la fuerza y el vigor que Él promete darnos cuando estamos agotados por diversas circunstancias. Sabemos que nuestro cansancio, como dije, puede ser físico, emocional o espiritual. Y esta promesa indica que Dios nos proveerá de descanso y fortaleza para recuperar la fatiga, cualquiera que sea el origen. Así que tenemos la promesa de Dios que ante el agotamiento físico o emocional causado por diversas situaciones, Dios nos ofrece renovar esas fuerzas y darnos vigor. Es una promesa de fortaleza y ánimo proveniente de nuestro Dios en respuesta a nuestra debilidad humana. Y es que nuestro Dios tiene el poder de revitalizarnos, tanto física como espiritualmente. Y cuando estamos agotados, Él promete devolvernos la energía y la capacidad para seguir hacia adelante. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene particulares circunstancias que los agotan, como problemas de salud, situaciones laborales estresantes, problemas familiares, problemas financieros, problemas con su esposo o esposa, problemas con sus hijos o con sus padres, problemas legales o cualquier otra situación que nos causa desgaste emocional o físico. La frase leída indica es que esta promesa de restauración aplica independientemente de la causa de nuestro agotamiento interno. Y la restauración no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que es una promesa divina. La fe en esta promesa es fundamental para recibirla. Dios, como fuente inagotable de poder, nos ofrece su fortaleza cuando nos sintamos débiles y agotados. Hermano y hermana, usted no tiene que esconder su cansancio espiritual. Usted no tiene que fingir que está bien para que Dios lo o la ame. Es en su debilidad, en mi debilidad, cuando Él se glorifica más. Y hermanos y hermanas, hoy quiero decirles con toda certeza que Dios ha visto sus lágrimas, sobre todo esas escondidas que nadie más ha visto, y ha escuchado sus suspiros cuando ya pareciera que no te quedaban palabras. Nuestro Dios sabe que a veces sonríes por fuera, pero que por dentro estás luchando y a veces sufriendo. Por eso Dios, por medio de la maravillosa palabra, hoy nos regala, por medio de la experiencia del salmista, el Salmo 142, versículo 3, una frase que podemos aplicarnos constantemente, la cual dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, mi camino. Queridos hermanos, Dios conoce nuestro camino. Cuando estamos o nos sentimos perdidos, Dios no lo está. Dios nunca está perdido. No se confundan. Dios siempre sabe hacia dónde guiarnos. Y ese versículo maravilloso expresa la profunda confianza del salmista y de nosotros cuando nos apropiamos de ese salmo, en que Dios conoce nuestros caminos, incluso cuando nos sentimos abrumados y desesperanzados. Es una afirmación de que a pesar de nuestra angustia interna y la aparente falta de dirección, Dios está al tanto, siempre está al tanto y al mando de su situación y de la mía, y conoce el camino que debemos tomar y siempre nos va a guiar por Él. Dios ve lo que los otros no ven. Él no solo observa su asistencia a la iglesia, su servicio constante y desinteresado quizás, sus manos levantadas. Él escanea su alma y si está cansado o cansada, Él actúa. Dios no es un espectador, pongan atención. Dios es nuestro restaurador. Y les voy a dar un ejemplo real. Una hermana, cuyo nombre no quiero mencionar,
Oró por la conversión de su esposo por más de 30 años. Nadie sabía el precio que estaba pagando en secreto esa angustia. Pero un día, al leer este texto, dijo: Señor, ya no puedo más, te entrego mi cansancio. Y no pasó mucho tiempo cuando su esposo se rindió a Cristo. Y hoy ambos sirven al Señor. Dios no se olvida de los que luchan en secreto. Hermano y hermana, no intentes esconder a Dios el cansancio que te agobia, porque por sí es imposible, porque Él todo lo conoce. Preséntaselo a Dios. Dios no te rechaza por tu condición, no te rechaza, al contrario, es ahí donde Él más quiere y va a actuar. Dios quiere restaurarte, quiere darte nuevas fuerzas. Y la segunda, hermanos, de esas verdades es que Dios no solo alivia, sino que también Él nos sacia. La palabra dice: satisfaré, y en el original hebreo es rabá, que significa empapar, llenar completamente, saturar hasta rebosar. Rabá indica un llenado completo, como el de un vaso que se desborda. Es el mismo concepto contenido en el Salmo 23, versículo 5, que dice: mi copa está rebosando. Y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Dios no solo quiere darnos un respiro, Dios no solo quiere ayudarnos a aguantar, Dios quiere empaparnos de su presencia. Dios no nos da gotas, nos da ríos de agua viva. Dios no nos da parches, nos da plenitud. Dios no nos da alivio, nos da abundancia. Dios no nos quiere dar un poquito de fuerzas para que aguantemos. No, Él quiere llenarnos hasta que nos sobre. No quiere darle un simple vasito de agua, sino que quiere darle un río de agua viva que fluya entre nosotros, como el mismo Jesucristo lo dijo. Y vemos en Juan 4:14, Jesús dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice Jesús. Y ese pasaje se refiere a la gracia y a las bendiciones espirituales que Jesús ofrece, las cuales son abundantes y duraderas, a diferencia del agua física, que solo satisface temporalmente la sed. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice Jesús nuestro Señor. Esta frase, dicha por nuestro Señor a la mujer samaritana, simboliza la satisfacción espiritual que se obtiene al recibir la fe en Él. La sed aquí no es física, sino una necesidad profunda del alma, una búsqueda de propósito y significado en la vida de cada uno. Jesús ofrece un tipo de agua que satisface esa necesidad de manera permanente, a diferencia del agua física, que solo calma la sed momentáneamente. Jesús nos ofrece bendición de la más grande, abundante y posible magnitud. No se trata de dádivas pequeñas, de migajas o algo temporal, sino de una fuente inagotable de gracia, paz, alegría y vida eterna. Los ríos de agua viva significan la abundancia, las bendiciones espirituales que fluyen de Jesucristo y que pueden transformar la vida de quien cree en Él. Iglesia Monte Hermón, manada pequeña, no vivamos del mínimo espiritual. Dios nos ofrece llenura, nos ofrece llenura total. Dios quiere empaparnos, hacernos rebosar de bendiciones espirituales y materiales. Abran sus corazones como tierra seca, sedienta de lluvia, y díganle a nuestro Dios: Señor, llénanos hasta rebosar. La tercera verdad es que Dios no ignora a los tristes, Él nos restaura. El texto continúa diciendo: y saciaré toda alma entristecida. Hermanos, la tristeza no es un pecado. Jesús lloró, Jeremías lloró, David lloró, yo he llorado y seguramente muchos aquí han llorado o están llorando. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos allí en el llanto sin esperanza. Dios no solo ve la tristeza, sino que nuestro Dios toma esa tristeza y la abraza y la usa y la transforma. Él promete cambiar el lamento en danza, como dice el hermoso Salmo 30:11. Has cambiado
mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y también, como vemos en Isaías 61:3, el cual indica la labor de nuestro Señor Jesucristo y la misión que vino a hacer. Ese pasaje dice que Jesucristo vino a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ya lo leímos. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aleluya, hermanos. Jesucristo no solo seca nuestras lágrimas, sino que además nos unge con gozo nuevo. Repito, Jesús no solo seca nuestras lágrimas, sino que además Jesucristo nos unge con gozo nuevo. Y esta frase encierra una poderosa verdad espiritual. El amor de Cristo no se limita a consolarnos en el dolor, sino que va más allá, restaurando el alma y llenándola de gozo verdadero. Él no solo responde a nuestras tristezas con compasión, sino que transforma nuestras circunstancias con su poder infinito, sanador y renovador. Jesús es el buen pastor que conoce cada herida que hay en su corazón, cada pérdida, cada lágrima, pero su propósito no es dejarnos en ese valle de dolor. Él seca nuestras lágrimas, sí, es cierto, pero también nos unge con el aceite del gozo, una imagen bíblica del Espíritu Santo y la restauración interna. Y es que, hermanos, como lo leímos ya en Isaías 61, versículos 1-3, Jesucristo, el cual es nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Redentor, enviado por Dios para salvar a la humanidad, fue ungido por Dios, nuestro Padre eterno, que lo envió para predicar buenas nuevas a ustedes y a mí, a vendarlo a usted y a mí, que está aquí quebrantado o quebrantada de corazón, a darles a ustedes aviso de que hay libertad para los cautivos y abrirle a los presos las puertas de la cárcel para que sean libres, y darles a ustedes gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así que vemos en ese pasaje bíblico cómo Jesucristo vino a cambiar nuestro dolor por alegría, a ungirnos con el óleo del gozo. Una imagen que conecta con otra promesa que vemos en Apocalipsis 21, versículo 4, que dice algo hermosísimo, hermanos. Ese pasaje o versículo dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de sus ojos, y no habrá muerte, ni más tristeza, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos asegura que el consuelo de Dios es completo. Él enjuga cada lágrima y en Cristo el sufrimiento tiene fin. Queridos hermanos, Jesucristo no solo ve nuestro dolor, sino que lo transforma. Él sana, consuela y llena de gozo nuevo nuestra vida y nuestra existencia, como solo Él puede hacerlo. Es un gozo que no depende de las circunstancias, sino que depende de su presencia viva en nosotros. Y ese gozo que nos da Dios no es un gozo pasajero, es un gozo que viene del Espíritu, es un gozo que renueva al alma cansada. Hermanos, hoy nuestro Señor está en este lugar. Sí, Él camina aquí entre las sillas y mesas. Él hoy con su mano toca nuestros corazones y nos dice suavemente: hijo o hija, tu lamento se convertirá en danza, tus lágrimas serán testimonio y tu tristeza será convertida en corona de gozo. Y hoy yo les digo que aquí tal vez alguno no tiene palabras, sino solo lágrimas. Pero entonces es el momento para acercarse al altar del Señor con su tristeza y sus lágrimas. Él no nos desprecia, Él nos toma y con amor, como un niño, cambia nuestro dolor y nuestras lágrimas en gozo y nuestro lamento en baile. La cuarta verdad es que esta promesa es para todos. Es decir, la cuarta verdad derivada de este pasaje contenido en Jeremías 31:25 es que ahí nos dice que la promesa que hace Dios
es de satisfacer al alma cansada y saciar al alma entristecida para algunos nada más, ya que esa promesa es para todos, ya que la frase no dice esa promesa es solo para los líderes o solo para los fuertes o solo para algunos, sino que dice es para toda alma entristecida. Y sabe usted, hermano o hermana, ¿sabe qué significa eso? Yo le digo que eso significa que esta promesa es para usted y para mí. Esa promesa es para todos los que aquí estamos y para los que buscan a Dios de corazón. No importa su pasado, no importa su condición, no importa sus errores, su actual nivel espiritual. Si usted está cansado o cansada, esa promesa es para usted. La promesa es para aquel que viene a la iglesia todos los domingos y también para el que viene solo de vez en cuando o que incluso ya casi no quiere venir. Esa promesa es para el que está firme y también para el que está luchando. Esa promesa maravillosa es para el que se siente digno y también para el que se siente roto o quebrado. El enemigo muchas veces nos quiere hacer pensar, eso no te lo mereces. Pero yo les recuerdo que Dios nos dice, no vine por los sanos, sino por los enfermos, como constatamos en Marcos 2:17, que dice lo siguiente: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y quiero contarles otra vez un ejemplo real. Un hombre que ha vivido muchos años alejado de Dios y aún luchando con vicios y distorsiones y errores, lloraba en una banca de un templo. Ese hombre, pensando en ese pasaje que les acabo de leer, el cual tenía abierto en su Biblia en ese momento, pensaba, esto no es para mí, porque ya conocí de Dios y me aparté de Él. Pero en ese momento una voz de Dios le dijo, esta promesa es para ti. Y ese mismo día, en ese instante, el hombre fue lleno del Espíritu Santo y fue totalmente restaurado. Y hoy es predicador para la gloria de Dios. Nuevamente, aleluya, hermanos, aleluya, hermanos. Hermano y hermana, no diga esta promesa no es para mí, no me alcanza. Hoy Dios lo llama, o la llama por su nombre y le dice, si usted que se encuentra aquí en este preciso lugar, un momento, te quiero restaurar y transformar en una nueva criatura, llena de mi espíritu y de mi poder. Aleluya, hermanos. Sea toda la gloria para Dios Padre, para Jesucristo su Hijo y para el Santo Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, por eso y por mucho más, es que quiero decirles, después de haber escuchado esa poderosa promesa, que no podemos quedar iguales. Y es que nuestro Dios no solo quiere sanarnos, consolarnos y llenarnos, ya que Dios quiere avivar el fuego que hay en cada uno de nosotros. Y para explicar eso, deseo que vayamos un momento a 2 de Timoteo 1:8, pasaje en el cual vemos cómo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, a quien quería como un hijo, le dijo lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dijo Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vemos, hermanos, cómo de acuerdo a lo que dice ese pasaje, Pablo aconseja a su discípulo, debido a alguna situación particular por la que estaba pasando Timoteo, y le dice que avive el fuego del Espíritu, del don de Dios que Él le impuso mediante sus manos, es decir, el fuego del Espíritu. Y lo mismo debemos hacer nosotros si estamos desanimados o bajos espiritualmente. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, le dice a usted hoy, que a veces nos puede llegar el desánimo, que a veces tenemos cansancio físico, espiritual y mental. Ese mensaje también es para nosotros. Debemos avivar el fuego del don de Dios que tenemos dentro de nosotros, el fuego del Espíritu.
No debemos permitir que el fuego del Espíritu Santo en nosotros se enfríe. Hermano o hermana, avive el fuego que hay en usted. No deje que se apague el don que Dios le dio. No viva una vida apagada, sin pasión y sin poder. No deje que el fuego del Espíritu se enfríe. Y eso significa, no permita que la pasión, el fervor y la influencia del Espíritu Santo en su vida disminuya. Y esa disminución puede manifestarse por una pérdida de entusiasmo por la fe, una disminución en la práctica de la oración, una disminución por la lectura de la palabra, un descuido del ayuno o un descuido en la interacción con la congregación. Y eso provoca un enfriamiento en la relación con Dios y una falta de motivación para servir a otros. El fuego del Espíritu Santo es una metáfora para describir la presencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Representa la pasión, la guía, el poder y la convicción que el Espíritu imparte. Cuando este fuego se enfría, puede ser debido a varias razones, como las siguientes, a las cuales les pido a ustedes poner atención porque podrían tener que ver con usted. La primera razón es la desobediencia y el pecado. Hay enfriamiento cuando nos resistimos a dejar que sea el Espíritu el que nos dirija y nos involucramos en pecados. Desde una perspectiva cristiana, la desobediencia y el pecado tienen un impacto profundísimo, tanto espiritualmente como en la vida diaria del creyente. Y tiene muchos efectos, como los siguientes. El pecado rompe la comunión con Dios. Y aunque Dios sigue amando a la persona, el pecado impide una relación íntima. Y la Biblia en Isaías 51:2 lo enseña así: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. También la desobediencia puede nublar nuestro juicio, nuestro entendimiento y comprensión de las cosas y alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. El cristiano que peca suele experimentar culpa, remordimiento y hasta vergüenza, lo cual afecta su paz interior. Hermanos, el Espíritu Santo mora en el creyente y el pecado lo entristece, tal como dice Efesios 4:30. Esto afecta la sensibilidad espiritual y puede disminuir la capacidad de discernimiento. Ese versículo, Efesios 4:30, dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Queridos hermanos, aunque el pecado afecta al cristiano, Dios siempre ofrece perdón y restauración si hay un arrepentimiento genuino. La Biblia así lo dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia. Y la segunda razón por la cual el fuego del Espíritu se enfría en nosotros es por falta de oración y estudio de la palabra. Y es que la desconexión con Dios debido a la falta de oración y estudio de la palabra llevan a un enfriamiento espiritual. Y eso es así, ya que la oración y el estudio de la palabra son como el aire y el alimento del alma. Y el espíritu del ser humano lo necesita. Y sin ellos la fe se debilita. Sin oración y sin palabra, las personas se vuelven espiritualmente débiles y vulnerables ante la tentación. Y el motivo, y en Mateo, capítulo 26, 41, Jesús nos lo indica de forma directa, en forma clarísima: velad y orad para que no entréis en tentación. Y orad, velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra. La oración es comunicación con Dios y su palabra es su voz. Cuando estas dos cosas se descuidan, la relación se enfría. La palabra de Dios nos guía y nos da claridad. Sin ella es más fácil que tomemos malas decisiones y nos dejemos llevar por pensamientos erróneos o mundanos. Y el Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
El estudio bíblico, hermanos, alimenta la fe. Así lo dice Romanos 10:17. Si no se alimenta la fe, puede disminuir y disminuir la fe. Ese pasaje de Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recuérdenlo bien, sin oración y palabra, la fe se vuelve de rutina, sin profundidad y sin poder real. La persona que no ora ni lee las escrituras puede seguir las formas externas, pero sin transformación interior. Es decir, puede parecer, pero no ser. Y lamentablemente, sin buscar a Dios, las personas comienzan a confiar más en sus propias fuerzas y no en Él, es decir, no en Dios, lo que lleva inevitablemente al orgullo o a la engañosa autosuficiencia espiritual. ¿Y cuál es la solución, hermanos? Yo les digo que el remedio es establecer un tiempo diario de oración, que sea corto al principio, leer al menos un versículo o capítulo al día y meditar en él, y aumentar paulatinamente la lectura del aprendizaje de la Biblia. También unirse a un grupo de estudio o comunidad cristiana para crecer juntamente con otros. La tercera razón por la que el fuego del Espíritu se enfría entre nosotros es por la mundanalidad y prioridades equivocadas. Cuando nos enfocamos demasiado en las cosas del mundo y descuidamos las espirituales, provocaremos que el fuego se enfríe. Esos dos errores, de aferrarse a las cosas del mundo y dar prioridad a las cosas que no edifican, afectan profundamente la vida de un cristiano, debilitando su fe, su testimonio y su relación con Dios. La mundanalidad de un cristiano ocurre cuando ese hombre o mujer adopta los valores, deseos y comportamientos del sistema del mundo, un sistema que muchas veces está en oposición a Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 lo dice magistralmente así: no améis más al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice. A la verdad, hermanos, no creo yo ni nadie que se pudiera explicar de mejor manera como lo hace Juan, el apóstol Juan. Y es que cuando nuestras prioridades se enfocan en lo material o en el placer, perdemos el enfoque en lo eterno y en Dios. Y Jesús mismo en Mateo 6:33 lo dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. La mundanalidad llena el corazón de cosas que compiten con Dios. Jesús dijo, como vemos en Mateo 6 versículo 24: nadie puede servir a dos señores. Al exponernos constantemente a los valores del mundo, el creyente se vuelve menos sensible a lo que agrada o desagrada a Dios. Un cristiano que vive como el mundo pierde credibilidad, puede confundir a otros y hasta causar tropiezo a sus hermanos o familia. Cuando se da prioridad a cosas temporales como el trabajo, el dinero, las redes, las diversiones, el éxito, la vida se vuelve más vacía y estresante, alejando a la persona del descanso y la paz que solo Dios puede dar. ¿Cómo podemos, hermanos, arremeter o luchar contra estos errores? Pues, hermanos, yo creo que al menos de las siguientes formas. Primero, evaluando nuestras prioridades regularmente a la luz de la palabra de Dios. Segundo, pidiendo discernimiento al Espíritu Santo para saber qué cosas están desviando nuestro corazón. Tercero, estableciendo tiempos de calidad con Dios por encima de lo urgente. Y por último, buscando una comunidad cristiana, un grupo, como por ejemplo el grupo de discipulado que tenemos aquí, o venir los domingos frecuentemente y hacerlo metódicamente, responsablemente, en forma comprometida, para que eso nos ayude a mantener el enfoque espiritual y el conocimiento de la palabra. Continuando, hermanos, ya casi termino, con las razones por las cuales se enfría el espíritu. La cuarta razón es que el espíritu se puede enfriar por la falta de servicio y amor al prójimo.
Aquellos que descuidan el llamado a amar y servir a los demás, de seguro se van a ver inmersos en un enfriamiento espiritual. La falta de servicio y de amor al prójimo tiene consecuencias serias en la vida espiritual del cristiano. Jesús enseñó que amar y servir no es opcional, sino que es una expresión real de la fe. Debemos recordar que Jesús nos indicó cuáles eran los 2 mandamientos más importantes. Él dijo, como vemos en Mateo 22, versículo 37 al 39, lo siguiente: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es resumiéndolo. Y cuando no amamos ni servimos, fallamos en cumplir la voluntad central. Esos 2 mandamientos esenciales. Santiago enseña que la fe sin obras es muerta, y así lo dice en Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nuestra fe no se expresa en acciones concretas de amor, la fe pierde vida. El no practicar el servicio genera indiferencia, orgullo o comodidad espiritual. La persona puede volverse insensible al dolor ajeno. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Si uno no cumple su función, otros sufren. Primera de Corintios 2:17 dice: a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esta es una versión, la que yo di es una versión de otro tipo, pero en la versión que yo di es para el bien común, correcto. De modo que el servicio y el amor al prójimo no solo bendicen a otros, sino que llenan al que sirve. Al dejar de hacerlo, se pierde esa alegría que proviene de dar. Como dice Hechos 20:35, dice lo siguiente: más bienaventurado es dar que recibir, dice la Biblia. Recuérdenlo, el mundo no es impactado solo por palabras, sino por hechos. Cuando un cristiano no muestra amor, pierde credibilidad ante los demás. Y la Biblia, hermanos, en Juan 13:35 dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No olviden eso nunca, hermanos, por favor. Por lo tanto, debemos orar a Dios para que nos dé compasión verdadera hacia los demás, y asimismo tenemos que poner en práctica el amor en lo cotidiano, con nuestra familia, con el vecino, con la comunidad, con la sociedad, buscando siempre oportunidades para servir, aunque sean pequeñas, recordando siempre el ejemplo de Jesucristo, quien, como dijo en Marcos 10:45, expresó esto, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y si nuestro Señor lo dijo, que Él no vino para ser servido, sino para servir, con mucho más razón nosotros tenemos que vivir no para ser servidos, sino para servir, entregarnos a los demás. Hermanos y hermanas, esta predicación que traigo hoy podría durar perfectamente 1 hora más, pero realmente yo pienso que también hay que tener conciencia de que las personas se cansan y que también pierden la atención. Voy a dejarla aquí, pero yo lo que espero es que ustedes tomen esa palabra y que en su corazón la atesoren, cada uno, el fuerte y el débil, como dije yo antes, y que logren pedirle al Señor que los saque del oprobio en que puedan estar, del problema que puedan estar, y el Señor, estoy seguro, los va a sacar de cualquier circunstancia donde estén. Les agradezco mucho haberme escuchado. Como les digo, dejo pendiente ahí como tal vez unos 40 minutos, pero lo que pasa es que yo entiendo que siguen otras actividades, que siguen la Santa Cena, y en otra oportunidad Dios tal vez me deje continuar. Que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo a cada uno de ustedes. Para mí es un placer, un gusto poder expresar la palabra de Dios. Hoy le oré al Señor y le dije: Señor, que mi palabra no sea la que yo quiero decir, y que aunque torpemente las diga, Señor, que los que vienen hoy entiendan lo que tú quieres que entiendan, no lo que yo quiero decir. Y en el nombre de Jesús, que así sea. Bendiciones a todos, hermanos. Los dejo en manos de mi esposa María Eugenia. Gracias.